Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy contentos, llenos de motivación y con muchas ganas de seguir adelante en la meta por obtener el don del reino de la divina voluntad. El episodio de hoy es diferente a los anteriores. La razón es que no estoy sola, sino acompañada de una persona muy especial, mi papá, Raúl Ábalos. Él fue el medio por el cual Dios me mostró el don maravilloso de su divina voluntad hace ya algunos años. Papá, es un gusto tenerte aquí. Hija, también el gusto es mío. Encantado de que me entrevistes. Mi papá tiene más años de conocer la divina voluntad y de profundizar en ella que yo, así que me pareció buena idea que nos acompañara. El tema de hoy trata sobre la creación. Hablaremos sobre el papel tan hermoso que ocupa en el plan de Dios y en la historia de su divina voluntad. Nuestra dinámica de hoy será una serie de solo 7 preguntas que yo haré a nuestro invitado siguiendo más o menos una estructura cuya idea es que nos lleve a enamorarnos más de la creación, a descubrir y ser conscientes de algunas de las muchas riquezas que Dios ha puesto en ella y que no se perciben a simple vista. Para crear esta serie de preguntas me he basado en uno de los libros que escribió mi papá titulado La creación en la divina voluntad. Si alguien desea profundizar en este tema les recomiendo que lo lean. En su libro muy hermoso, fácil de entender y lo pueden encontrar en el sitio llamado El Reino de la Divina Voluntad. Dejaremos el enlace a este sitio y a un canal que tiene mi papá acerca de la Divina Voluntad debajo de este video. Empecemos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué Dios haría la creación? Bueno, el tema de la creación obviamente es un tema muy grande, donde aquí solamente veríamos algunas pequeñas síntesis. Precisamente a tu pregunta es interesante lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 315. Ahí dice: en la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero y universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría, el primer anuncio de su designio benevolente. Vemos aquí que es por el amor de Dios. Dios es amor y tiene tanto que es como si no lo pudiera contener en él y quiere compartirlo. Dios quiere crear otras criaturas semejantes a él, en el sentido de que sean personas, es decir, seres conscientes y libres que pueden amarlo y corresponderle. Y a estas personas quiso crearles, en su gran amor, un universo maravilloso, lleno de muchas cosas y de muchos tipos y variantes. Por ejemplo, los pájaros, los felinos, las frutas, etc. En ese sentido, en el libro del cielo Jesús dice: hija mía, nuestro amor en la creación fue exuberante, pero siempre hacia el hombre. En cada cosa creada poníamos tantos actos de amor por cuantas veces se debía servir de ellas la criatura. Volumen 28, abril 1 de 1930. Esto es hermoso. En cada cosa creada Dios ha puesto su amor, para que cuando usemos de ellas recibamos este amor. Y por supuesto correspondamos a su amor. Por eso la creación en el plan de Dios sirve para la unión amorosa del Creador y la criatura, lo cual el pecado rompió y distorsionó. Por eso, el ser humano no suele sentir este amor de Dios en las cosas creadas por el pecado que le quitó el don que le permitía experimentarlo y corresponde al Creador de manera adecuada, que es el don del reino de la divina voluntad. Ahora, con la recuperación del don del reino de la divina voluntad, podemos ir entrando en este ambiente de amor a través de la creación. Pues perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los velos de la creación que esconden la voluntad divina? Pues fíjate que precisamente en el libro del cielo Jesús dice: hija mía, toda la creación es velo que esconde mi voluntad. Esto lo dice en el volumen 20, diciembre 8 de 1926. Esto va de la mano con la iglesia, que nos enseña que Dios está en todos lados y que en la creación está porque la ha creado y la conserva en la existencia. Por eso la creación esconde como velo la voluntad de Dios. Dios no es la creación, obviamente. No hablamos aquí del panteísmo ni de filosofías que confunden a Dios con la naturaleza, sino la creación es un velo que cubre a Dios. Y el velo es lo que vemos, es decir, lo que captan nuestros sentidos, ¿no? Vemos una manzana y la podemos tocar e incluso comer.
pero Dios está ahí conservando la manzana. Esta conservación es una creación continua, para que yo la coma y aquí se ve su amor. Y así podemos decir del aire, del agua, etc. Y en la medida en que vamos recuperando el don del reino de la divina voluntad, esta realidad se va haciendo cada vez más clara y perceptible para nosotros. Vemos que Dios nos abraza por todos lados, por dentro y por fuera. Estamos absorbidos en su amor. Solamente que la cárcel del reinado de nuestra voluntad humana nos impide experimentar este amor infinito. Y precisamente el don de la divina voluntad nos va devolviendo esta capacidad de vivir y experimentar este amor divino, lleno de gozos y felicidades celestiales. Muy bien, increíble. Pregunta número 3. ¿En qué consiste la correspondencia que le tenemos que dar nosotros a Dios? Pues esto obviamente es un acto de amor y de justicia a todo lo que Dios nos ha dado. Precisamente Jesús dice en el volumen 31, en septiembre 4 de 1932. Mi buena hija, la creación fue hecha por nuestro ente supremo para dar amor y para recibir la correspondencia del amor de las criaturas. No hay cosa creada por nosotros en la que no haya sido esta nuestra finalidad, hacerla para recibir en ella la correspondencia. De hecho, unido a esto está lo que dice el volumen 18, agosto 9 de 1925, donde Jesús aquí dice que es nuestro primer deber. Veamos cómo lo dice. Dice, hija mía, tú debes saber que este modo de orar, esto es corresponder a Dios en amor por todas las cosas creadas por Él, es un derecho divino y entra en el primer deber de la criatura. Es decir, podemos recorrer o girar en torno a lo que Dios ha hecho por nosotros y amarlo, agradecerle, alabarlo y bendecirlo por cada cosa que ha creado, e incluso también por cada acto de la redención. Este es el tema de lo que en la obra de Luisa Picarreta se llaman giros. Este también es todo un tema, es un tema muy profundo. Aquí solamente diremos algunas cosas, ¿no? Estos giros se van obviamente perfeccionando y van adquiriendo más riqueza y alcance en la medida en que vamos introduciéndonos cada vez más en el vivir en la divina voluntad. Pero aunque no tengamos ni siquiera noticia de la obra de Luisa Picarreta y del don que Dios quiere volver a darnos, es importante ser agradecidos con Dios con todo lo que nos ha dado. Pues muy interesante. Continuemos con la pregunta número 4. ¿Cómo era la armonía que Adán y Eva poseían antes de pecar y que nosotros también podremos obtener si nos aplicamos en obtener el don que Dios nos quiere dar? Precisamente el mismo catecismo, en el número 374, dice, el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Esto nos dice precisamente el magisterio de la iglesia. Y en la inocencia originaria todo era armonía. Armonía del creador con la criatura, armonía en el interior del hombre, armonía entre su alma y su cuerpo, entre su espíritu y emociones. No había ira, ni depresiones, ni codependencias, ni adicciones, etc. Armonía entre el hombre y también toda la creación, todos los elementos, animales, etc., ¿no? El corazón de esta armonía era el corazón de Dios, que reinaba en todo. Este corazón es su divina voluntad. Y esta divina voluntad reinaba en todo, en la creación, pero también en el ser humano. Por eso él tenía armonía tanto interiormente como exteriormente. Y fue la rebeldía del ser humano a la voluntad divina lo que terminó con esta armonía. Y apareció la enfermedad, la muerte, las guerras y el mal que hemos visto a lo largo de toda esta historia del hombre después del pecado. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Qué nos enseña el sol y los demás elementos de la creación sobre los atributos de Dios? Precisamente a este respecto hay un texto en la Biblia muy interesante en Romanos, en el capítulo 1, versículo del 19 al 20. Dice, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Esto es lo que dice la carta de los Romanos, que es un texto que es interesante pues reflexionarlo, lo cual significa que la creación nos habla de los atributos de Dios, ¿no? Así como una obra, no sé, una obra de arte de Rafael, una sinfonía de Beethoven, en fin, de alguna manera nos habla del autor, del artista, pues también toda la creación
lleva de alguna forma la firma de Dios, ¿no? Que tenemos que aprender a ver. Y también precisamente lo dice Jesús en el libro del cielo. Dice, hija mía, todas las cosas creadas no fueron otra cosa que un acto de nuestra voluntad que las puso fuera. Ellas, las cosas creadas, no son otra cosa que espejos donde el hombre debía mirar los reflejos de las cualidades de su creador. Eso lo dice el volumen 18, agosto 9 de 1925. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el sol, que Jesús lo menciona mucho en los volúmenes como un signo de él. Nos habla que el sol es un símbolo de su voluntad, ya que es luz que da vida, es calor que significa amor. La luz del sol da sabor y dulzura a los frutos, a semejanza de la voluntad divina que da dulzura y sabores divinos al alma. Y así podemos seguir reflexionando y reflexionando. Así, el sol es uno, pero produce muchos efectos. Igualmente, la voluntad de Dios es una, pero produce multitud de efectos en la creación, en la redención y, como vemos, en todo cuanto existe. También, por ejemplo, la física, la ciencia física nos enseña que en el Sol se realiza lo que se conoce como la fusión nuclear. La fusión nuclear es la unión de los núcleos atómicos, es decir, su fusión. Al hacer esto se consigue energía, es decir, el átomo tiene su núcleo, el cual se une con otro núcleo. En el caso del Sol, los núcleos de hidrógeno se fusionan para producir núcleos de helio, liberando una cantidad enorme de energía. Esto indudablemente es un signo del amor de Dios que quiere unirse con cada uno de nosotros. Quiere que se funda, a semejanza de la fusión atómica, que se funda nuestra voluntad humana con su divina voluntad, en cada uno de nuestros actos, liberando una enorme cantidad de luz, amor divinos y bendiciones a toda la comunión de los santos y a toda la realidad, ¿no? Todo esto, como vemos, es muy bello. De hecho, en los volúmenes Jesús habla de este fundirse de la voluntad humana con la divina para realizar precisamente actos divinos. Y así podemos seguir meditando sobre lo que nos enseña el sol sobre Dios y su gran amor. Son temas interminables. Pero bueno, igualmente podemos decir algo sobre el agua nos da la vida y Dios es la vida. De hecho, en el Evangelio Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En los volúmenes también Jesús hace referencia a esto. Por ejemplo, en el volumen 13, julio 26 de 1921 dice, mi querer como agua corre en todo, ahora silencioso y escondido, ahora palpitante y visible. Y así podríamos seguir meditando sobre el agua, pero también sobre el aire, el cielo, los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, qué maravilloso. La verdad es que es un tema que me encanta muchísimo y que podemos igual seguir reflexionando en los volúmenes, ¿no? Profundizando. Bueno, pregunta número 6. ¿Qué podemos llegar a crear nosotros, seres humanos, junto con Jesús? Bueno, este es un tema que podría sonar raro. Sin embargo, la intención de Dios de participarnos en su acción creadora existe aún después del pecado. Como por ejemplo, cuando ponemos nuestras acciones en la existencia. ¿Sí? Cuando yo hago un acto que no estaba y de alguna forma lo pongo, ¿no? Ya sea caminar, ver, etcétera, ¿no? O cuando se crea una obra de arte o precisamente en la procreación. Obviamente, no creamos en un sentido estricto como Dios crea de la nada. Él no necesita ninguna materia prima o algo para realizar lo que quiere. Nosotros sí. Por eso en la procreación, como su nombre lo dice, es estar a favor de la creación. Sin embargo, en el plan original de Dios, con el don de la divina voluntad, Adán, al estar fundido con la voluntad divina, hacía lo que Dios hacía, ¿no? Qué maravilloso. Y así la persona que logre poseer el don del reino de la divina voluntad hará lo que Dios hace, que son palabras, pues, en mayúsculas. Hace, es decir, crea literalmente con Dios. Así lo dice Jesús en el volumen 18, octubre 24 de 1925. Dice ahí, ahora quien vive en mi voluntad posee este acto único, y no es maravilla el que tome parte en las penas de mi pasión como en acto. En este acto único encuentra como en acto a su creador que crea la creación, y ella, formando un acto solo con su Dios, crea junto con él, corriendo como un solo acto en todas las cosas creadas y forma la gloria de la creación a su creador. Como se ve, si realmente poseemos la voluntad divina, lo que contiene y hace esta voluntad divina es nuestro y también lo hacemos nosotros. Porque la maravilla es vivir fundidos continuamente en la voluntad de Dios,
haciendo una vida divina en nosotros. Por lo tanto, vivir en la divina voluntad es algo maravilloso que no merecemos, pero que Dios, en su gran amor, quiere darnos en estos tiempos. Reconozcamos este don, valoremos este don, y el hecho de que Dios nos ha llamado a existir en esta época para recibir este don de los dones es algo que tenemos que aprender a corresponder, a alegrarnos y agradecer. Que precisamente este don es el mismo corazón de la Santísima Trinidad. Muy bien, llegamos a la última pregunta, número 7. ¿Por qué para Dios nosotros los seres humanos somos tan especiales? Pues por lo que comentábamos hace rato, nos ha creado a su imagen y Él se ve en nosotros. Somos una parte íntima y muy amada de Él. Dios quiere agrandar su familia trinitaria a otras personas, que somos nosotros, para que vivamos como ellos. Es decir, las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viven de un solo corazón, de una sola voluntad divina. Y así Dios quiere, en su gran amor, que todos vivamos de su sola voluntad para hacernos partícipes de su propia familia. Realmente, qué honor. Es un honor que no merecemos, pero que Dios nos está invitando a pertenecer a su familia divina. Como vemos, Dios nos ama tanto que no solamente quiere darnos grandes cosas, como en la creación, sino a sí mismo. Y aparte nos quiere dar la parte más íntima que es su corazón, su voluntad divina. Y nos ha ido preparando a través de la Santa Eucaristía, en donde Jesús nos da su sagrado corazón. En los estudios científicos de los milagros eucarísticos se sabe que la carne que milagrosamente aparece en la hostia consagrada es carne de un corazón humano. Es verdaderamente la carne del corazón de Jesús. Esto nos lleva a entender que también Dios, en su infinito amor, quiere darnos lo más íntimo que tiene, su propio corazón divino, su divina voluntad. Wow, pues qué increíble. Bueno, hemos llegado al final de este pequeño viaje por la creación. Papá, ¿gustas darnos una pequeña conclusión de todo lo dicho hasta aquí o unas últimas palabras? Pues que se sumerjan en esta maravillosa obra que Dios ha hecho a través de Luisa Picarreta, que con mucho amor, que si la leemos, la meditamos, la releemos, vamos a encontrar ahí tesoros maravillosos e increíbles. Pues perfecto. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido a lo largo de este episodio. Fue un placer tenerte aquí, papá, escucharte y aprender de todo lo que sabes. Gracias por ayudarnos a mí y a todos los que se dan una vuelta por este podcast a comprender las maravillas que Dios ha creado para nosotros. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, dudas, etcétera, debajo del video. Lo que sea que tengan que decir o expresar es muy valioso para nosotros. Esto es todo por hoy, los espero la siguiente semana donde descubriremos los increíbles efectos que tienen los actos hechos con el don de la divina voluntad.